Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias dedicado a la exposición temporal que tenemos aquí al lado, con el titulada El poder del pasado, 150 años de arqueología en España, exposición con la que conmemoramos los 150 años de historia del Museo Arqueológico Nacional y lo celebramos junto con el resto de museos arqueológicos y mostrando algunos de los principales hallazgos arqueológicos en este último siglo y medio. Y bien, la conferencia de hoy, continuando con el desarrollo cronológico de la disciplina arqueológica en España, hoy vamos a hablar sobre arqueología medieval. Por una parte, con la conferencia a cargo del doctor Lauro Olmo Enciso, la construcción de la arqueología medieval española, y por otra parte, otra conferencia dedicada a una pieza y a un tipo de bienes culturales que se conservan aquí también en el museo, el Tesorillo de Briviesca, Burgos, en relación también con las colecciones hebraicas del Museo Arqueológico Nacional, a cargo de Sergio Vidal Álvarez. Respecto a los conferenciantes, pues es un lujo contar con estos dos especialistas en la materia. El doctor Lauro Olmo Enciso es catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá. Es especialista en arqueología medieval, arqueología del paisaje y patrimonio histórico. Ha tenido estancias internacionales, como en los años 1989 al 91, que tuvo una beca Fulbright en Harvard, y anteriormente estuvo integrado en la Universidad de Siena como investigador asociado postdoctoral. Y además ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard en Estados Unidos, en Siena, en Sassari, Italia, en Niza y en Francia y en Frankfurt, en Alemania. Su línea de investigación arqueológica, que tiene una larga trayectoria de 30 años entre los trabajos realizados, cabe destacar las investigaciones en la ciudad visigoda de Recópolis, en Zorita de los Canes, Guadalajara y su territorio, y los trabajos llevados a cabo en la Vega Baja de Toledo, en la Universidad de Alcalá, en el Castillo de Burgos o en la mezquita del antiguo convento de Santa Clara en Córdoba. Como proyectos de investigación ha dirigido el proyecto para la restauración de la manzana cisneriana en la Universidad de Alcalá y investigaciones históricas y arqueológicas en los planos de ordenación urbana de Segovia, Guadalajara y Sigüenza. Asimismo, ha dirigido diversos proyectos de investigación I+D+I sobre el paisaje medieval y actualmente, muy recientemente, han aprobado, le han concedido un proyecto sobre cambio climático y construcción del paisaje medieval, dinámicas de variabilidad en un periodo de transformaciones. Además, es autor de numerosos libros, tanto individuales como colectivos, y de numerosos artículos en revistas especializadas, tanto españolas como italianas, en Alemania o en Inglaterra. Y el otro conferenciante pues es mi compañero de aquí del museo, el doctor Sergio Vidal Álvarez. Él se formó en la Universidad de Barcelona, donde también se doctoró en el año 2004, recibiendo en el año 2006 la mención de doctor europeo. Desde el 2006 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y desde el 2011 desarrolla su labor profesional en el Departamento de Antigüedades Medievales de aquí del Museo Arqueológico, de donde es el conservador jefe desde el año 2015.
Ha desempeñado tareas investigadoras y docentes en diversas universidades y centros de investigación europeos, como las sedes del Instituto Arqueológico Alemán en Roma y Berlín en los años 1999 y 2000 y el Instituto de Arqueología de la Universidad de Coimbra entre el 2005 y el 2006. Y además ha ejercido también como profesor del Departamento de Historia del Arte de la UNED, impartiendo asignaturas de arte medieval. Su investigación se ha centrado en el estudio de diversos aspectos de la escultura y la iconografía de época tardoantigua y alto medieval, temas en los que ha desarrollado diversos proyectos de investigación. En esta línea ha dedicado diversas publicaciones, como la monografía sobre la escultura hispánica figurada de la antigüedad tardía, de los siglos IV al VI. Y bueno, ya, sin más, voy a cederles la palabra y que ellos van a exponer sus respectivas participaciones. Lauro, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional y al comisario de la exposición El Poder del Pasado, pues haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que sirven para contextualizar pues tan importante acontecimiento. Aunque empecé practicando temas de historiografía y luego los he ido abandonando, siempre han sido una constante en mi carrera y espero además retomarlos, cosa que además me ha venido muy bien la preparación de esta conferencia, porque he recordado una serie de cosas que siempre uno deja ahí. Bueno, luego ya lo voy a continuar y a lo mejor ese ya pues son 15 años o cuestiones así. Y bueno, pues quizá este es un momento también de retomar esos temas que forman parte también de la memoria y de la identidad, en este caso de cada uno de nosotros. Me van a permitir que también agradezca la asistencia de todos ustedes, pero especialmente de amigos. Es que es verdad que, claro, ya en la tercera parte de mi conferencia van a ver cómo les voy a tener que necesariamente decir, mire, esto ya son partes de mis vivencias, ¿no? Que es lo que muchas veces he comentado con otros compañeros nuestros, ¿no? Que empezamos a ser un objeto historiográfico y, por tanto, pues habrá cuestiones de esta conferencia que me van a permitir que les diga que me van a dar un cierto prurito o una cierta vergüenza relatarlos, ya que en muchos de ellos pues hemos sido protagonistas. ¿Y por qué digo lo de amigos? No quiero decir porque sean ellos objeto de curiosidad historiográfica, sino porque siempre es un placer volver a una de mis casas arqueológicas, ¿no? Como es el Museo Arqueológico Nacional, y Andrés, Gonzalo, Carmen recordarán aquellas largas sesiones. Tú todavía no habías, pero vamos, no, pero es que quiero recordar aquella magnífica, bueno, que sigue siendo biblioteca, donde tanto tiempo hemos transcurrido y durante tanto tiempo hemos pensado qué será de nosotros, y tantos cafés que nos hemos tomado en el barrio. Así que un doble motivo de satisfacción. Y bien, sin más preámbulos, pues voy a entrar en el tema de la conferencia, la construcción de la arqueología medieval española. En 50 minutos. Bueno, vamos a ver cómo salgo de esta, pero sí que me ha parecido interesante precisamente presentarles de forma muy sintética y por tanto soy consciente que habrá otra serie de elementos que me tenga que dejar en el tintero, pero también les
pido que aprovechen la ocasión para, en el debate posterior, si yo les puedo solucionar aspectos de su interés que no haya podido citar por cuestiones de tiempo en esta conferencia, les animo a ello, porque soy consciente que hay que hacer una selección, y de lo que más me duele es haberla hecho también de cuestiones en las que yo me siento más a gusto, dado que son el campo de mi investigación. Así que ya les digo que si alguno pensaba, ya verás qué cosas nos va a decir de Recopolis, pues si hablo de Recopolis 20 segundos, creo que habré hablado demasiado, ¿no? O de otras muchas cuestiones que citaba en esta presentación mi amiga Carmen, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo sí que les quiero comentar que al haber, ya les he anunciado que voy a hablar como de 3 etapas de lo que podríamos considerar el proceso de creación de la arqueología medieval. Claro, lo primero es recordar algo que ya han venido escuchando y que por supuesto saben, y es que, bueno, pues como toda ciencia, la arqueología se construye desde la contemporaneidad. Por tanto, vamos a hacer un paseo por una serie de contemporaneidades que se fueron sucediendo desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta estos primeros momentos, bueno, primeras décadas ya del siglo XXI. Claro, todo ello, a mí siempre me ha gustado citar esta frase que tienen de Maurice Holbach, una persona del patrimonio que no se le suele citar ni recordar mucho en nuestro país, pero que fue uno de los grandes hombres del patrimonio, con una lamentable muerte en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero que nos decía: la memoria es una reconstrucción parcial y selectiva del pasado, cuyos puntos de referencia están definidos por los intereses y por la conformación de la sociedad presente, y por tanto, como hay que recordar, estamos ante una acción que se produce en el presente y que del presente depende. Esto es fundamental a la hora de entender, en el caso de lo que aquí nos convoca la arqueología medieval, ese proceso formativo. Otro elemento fundamental, visto desde hoy, por supuesto, esto que están viendo en la pantalla, la arqueología como la otra ciencia histórica, es algo muy reciente y que verdaderamente tiene décadas. ¿Pero qué es la otra ciencia histórica? Pues la otra forma de construir el pasado, o de construir las resignificaciones que sobre el pasado vamos produciendo, en este caso los científicos. ¿Y cuál es la otra? Pues la que generalmente hemos siempre considerado la historia interpretada a partir de las fuentes escritas. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Pues de la historia interpretada a partir de las fuentes materiales. Y claro, en el tema de la arqueología medieval, como en otras históricas, porque evidentemente hay una arqueología prehistórica en la que este último párrafo no tiene sentido, y es el de los tiempos de la arqueología no tienen por qué ser coincidentes con la periodización emanada de la documentación escrita. Esto es algo que, sin que lo vayamos a tratar de forma profunda esta tarde, es algo que también caracteriza a la arqueología medieval. ¿Cuándo acaba el mundo romano, la antigüedad tardía? ¿En qué fecha? ¿En qué década? No. Depende, además, hay diferentes niveles de escala, depende de zonas, en diferentes momentos. ¿Cuándo termina la época que llamamos visigoda? ¿En el 711? No, en el 711 se produce la derrota de una parte del ejército visigodo, dado que el otro se pasó al bando musulmán. En el 713 ya Hispania no es Hispania, sino que ya es Al-Ándalus, pero cuando podamos hablar de un paisaje andalusí, de un paisaje islámico, de una estructura social que se manifiesta en el paisaje, que podamos decir
decir, esto ya es al-Ándalus, tendremos que atrasarlo a un siglo después, a la primera mitad del siglo IX. Igual que en 1492 cae Granada y a partir del año siguiente ya, pues no, evidentemente, además tenemos también el tema morisco, etcétera, etcétera. Quiere decir que los tiempos de la arqueología no necesariamente coinciden con los tiempos de las fuentes escritas. Por tanto, como les decía al principio, venimos aquí a hablar de un proceso de casi 3 siglos, ¿no? Una primera fase que sería la correspondiente a la interpretación histórica ilustrada, que iría del segundo tercio del siglo XVIII a los inicios del siglo XIX. Una segunda fase, la construcción de la nación en los inicios de la arqueología medieval española, del segundo tercio del siglo XIX a la década de los 30 más o menos del siglo XX, que vendría definida por cómo se va elaborando el proyecto burgués de construcción y de identificación con una nación frente al anterior ilustrado, más basado efectivamente ya en unos procedimientos científicos de reconstruir el pasado, pero con un elemento ligado a la identidad de lo español, pero no a la nación española, que es lo que caracterizará la segunda parte, y una tercera fase dentro de la arqueología medieval española, que es la reivindicación y proceso de consolidación de la arqueología medieval española, que es algo que comienza y se produce en los años 80 del pasado siglo. Y que, de hecho, algunos habrán visto que cuando se habla de la arqueología medieval española se da como fecha de nacimiento la de los años 80, porque es verdad que estamos ante un campo de investigación que ha sido minoritario respecto a lo que ha configurado las otras arqueologías, fundamentalmente la arqueología prehistórica o la arqueología, en este caso, clásica, ¿no? La potencia de estas dos líneas de investigación siempre ha subsumido, ha dejado aparte en algunos periodos a la interpretación de la materialidad o de las diferentes concepciones de la materialidad, la época medieval, aunque a partir de los años 80 del pasado siglo es cuando ya empieza a tomar carta de naturaleza, y aunque la situación sigue sin ser óptima, evidentemente ya se trata de todo un desarrollo que nada tiene que ver con el pasado. Ahora bien, esto es lo que nosotros interpretamos y creemos desde esta época. Me imagino que Cornide, cuando excavó las ruinas de Cabeza de Griego, hoy Segóbriga, pues estaría pensando en otra cosa, porque evidentemente su excavación, como veremos a continuación, formaba parte de un proyecto de construcción también del pasado. Claro, comenzando por esta primera fase, la fase de la Ilustración, tenemos que ver cómo la monarquía va a actuar como mecenas en un proceso de construcción de lo que ya unas décadas después podemos llamar la nación. Y evidentemente, cuando se trata de dotar de un sentido iconográfico a esa monarquía centralizadora que los Borbones van a desarrollar, pues nada mejor que pensar en el programa que el padre Sarmiento le ofrece a Felipe V para coronar el nuevo Palacio Real de Madrid. Y es un programa donde tienen que estar representados todos los reyes de España. Y aquí tienen, en una de las imágenes que flanquean la imagen, a Ataulfo, el primer rey de España. El primer rey de España, que se considera un rey visigodo. Aquí ya entramos en uno de los elementos de cómo lo visigodo adquiere desde el siglo XVIII, es verdad que ya iba siendo un tema recurrente, un elemento central en la consideración del inicio, en este caso de la monarquía, con la que se quería legitimar el discurso de los
Borbones. Otro de los reyes que aparecen es Leovigildo, que va también a tener, como luego iremos viendo, un papel también central en la consideración de la monarquía española. Pero lo más significativo también del caso es qué reyes flanquean el escudo nacional. Y son dos reyes visigodos. Por tanto, reyes de España y todos los reyes medievales y posteriores, curiosamente no figura ningún emir ni ningún califa omeya, pero ya también, digamos, entra en otro elemento que tiene que ver con la consideración de la monarquía hispana, que es la asociación con la religión o con una determinada religión, en este caso, bueno, la mayoritaria, que es el cristianismo. Cuando en 1738 se crea la Real Academia de la Historia, también les quiero señalar la importancia que se le da en la alegoría del reglamento de la Academia, que es esta imagen que está viendo, al pasado medieval. Si se dan cuenta, dominan las inscripciones árabes, las inscripciones cristianas, un arco de herradura, es decir, otra vez lo medieval como un elemento también fundamental dentro del proceso de identificación del pasado y a través de él de legitimación del nuevo orden. Bien, y aquí tenemos, dentro de esta misma línea, el primer tratado de numismática que encarga la Academia de la Historia. Y son las conjeturas sobre las medallas de los reyes godos de Luis José Velázquez. Por cierto, una magnífica obra con sus descripciones, sus bases de datos en otro lado con los dibujos de anverso y reverso, pero no deja de ser interesante que la primera sea sobre los godos, cuando por otro lado la colección numismática de la Academia tenía muchas más monedas de otras épocas que esta concretamente. Bien, y con ello la primera excavación a la que se le da nombre científica dentro de los contextos del siglo XVIII de la Academia de la Historia, Cabezo de Griego. Descubierto en 1760, excavado en 1793 por la Real Academia de la Historia y publicado en 1799 por las imprentas de la Universidad de Alcalá. Y en este elemento aquí ven cómo precisamente ese ahora ya lugar de gran importancia evocadora, histórica, sobre la generación del cristianismo, la asociación con el mundo visigodo, nos va a atraer. Bien, no solo en esta línea de interpretación de nuestro pasado medieval adquiere que siempre un carácter único el mundo visigodo, sino que también con motivo de la creación de la Real Academia de Nobles Artes, bueno, ya posteriormente de Bellas Artes de San Fernando, en 1752, en su primitiva sede de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, se va a encargar a los pocos años de hacer un inventario, se le encarga a José de Hermosilla, un inventario sobre las antigüedades árabes españolas. Él se llevará a dos jóvenes arquitectos como ayudantes, ni más ni menos que Juan Pedro Arnal y Juan de Villanueva, que van a hacer una magnífica obra que se va a reducir solo a lo que es la Alhambra y Córdoba, y donde van a realizar, ya desde la perspectiva de lo que eran las nuevas líneas científicas, una magnífica colección de planos acotados, con un sentido, como pueden ver aquí, incluso de la diacronía, como hablaban además los académicos, la importancia de la diacronía para entender el pasado histórico, y donde se ven las huellas de lo que es el Palacio de Carlos V sobre lo que era el Palacio de Comares. Unas magníficas también levantamientos, y uno de los elementos que nos habla de la precisión, este magnífico alzado del Palacio del Patio de los Leones, hecho por Juan de Villanueva, que va a tener una precisión que luego va a ser objeto hasta de plagio y copia por investigadores del XIX españoles y no españoles.
Bien, de todas formas, ¿qué era lo que estaba sucediendo en el contexto en que nosotros nos movemos el mundo europeo? Bueno, pues la investigación de ese pasado medieval, ya a finales del siglo XVIII, estaba comenzando a tener dos líneas. Una, la que conocemos y que la que va a ser la hegemónica en estas partes del Mediterráneo y concretamente en la península ibérica, la arqueología monumental, y otra, una arqueología de yacimientos, dada la necesidad de interpretar este mundo en zonas donde no había habido estos monumentos o donde incluso el pasado medieval, los inicios del mundo medieval, se podían retrotraer incluso hasta los siglos XII, XIII, como pueden ser el área de los países bálticos, que es donde en esa parte septentrional europea la arqueología de yacimientos va a tener lugar. Bien, habrá que esperar, pero también otra de las primeras obras que hay de numismática es la memoria sobre la moneda arábiga. Evidentemente les estoy comentando todo esto porque tiene que ver con esa consideración quizá no tan estudiada o considerada como lo medieval en el proceso formativo de la interpretación histórica del mundo de la Ilustración y posteriormente en el que vamos a entrar del mundo de ya posrevoluciones burguesas o Revolución Francesa en este momento, quizá la más definitoria para la que nos interesa, como creadora de nuestro concepto de patrimonio, no solo de arqueología, es decir, de toda esa mirada al pasado con unos nuevos planteamientos, fruto de la necesidad también de construir una historia emanada de la burguesía, una historia, y no voy a entrar en ese tema porque ya les han hablado y tendría además que tener casi una hora más para poder comentarlo y no es la cuestión. En cualquier caso, cómo a partir ya del siglo XIX se va a principios del siglo XIX ya se va a crear un elemento, un paso más en el proceso ya no de una identidad, sino de la creación de la nación. Con motivo de las Cortes de Cádiz, la nación española ya es una realidad y, evidentemente, va a girar en su interpretación del pasado en torno a lo que en los países, en esos momentos hegemónicos de Europa, se estaba desarrollando, concretamente en Francia, en Inglaterra e inmediatamente después, un país capital para entender este historicismo y la reivindicación nacionalista, Prusia, en su proceso de creación de la nación alemana. Bien, tenemos un elemento muy interesante también para analizar, simplemente lo voy a exponer, y es el orientalismo y España. Ustedes, como bien saben, los inicios del siglo XIX fueron traumáticos para la nación española, pérdida de la potencia, pérdida como potencia colonial de gran parte de las colonias, una crisis que va a asumir al país en un estado intelectual y científico diferente del de unas décadas antes, con la época ilustrada, y un momento en el que nos empezamos a convertir, no solo España, la península ibérica, nuestros colegas y hermanos portugueses, en un objeto de curiosidad antropológica para el resto de Europa. Y dentro de esa interpretación que la Europa burguesa está dando sobre el mundo oriental, magistralmente expuesta por ese magnífico libro de Edward Said, Orientalismo, ¿no?, de cómo se interpreta al otro, nosotros vamos también a tener nuestra parte de otro para la interpretación europea. Y es el momento donde se va a generar todo este proceso de consideración del orientalismo español, del tratamiento
de España como un país donde la potencia de su monumentalidad y de su pasado oriental era uno de los elementos que iba a definir esta visión romántica. No tengo más que hablarles de los cuentos de la Alhambra, lo que proyectaron, pero también toda una serie de imágenes de pintores ingleses, franceses, que estaban interpretando esta realidad diferenciadora de la historia española. Esto tuvo, evidentemente, una serie de consecuencias. Nos crearon mitos nacionales, nos crearon elementos de interpretación, pero también fomentó la posibilidad de que comenzara a desarrollarse una escuela arabista española. Bien, en todo esto tampoco, desde la arqueología medieval, es un tema que hay que reflexionar más, y es la influencia. En estos momentos, cuando hablamos de arqueología, como ustedes ya saben por conferencias anteriores, estamos hablando de un mundo donde todavía es difícil discernir qué es lo que hoy consideramos como arqueología, de la arquitectura, de epigrafía, etcétera, etcétera. Por eso les he puesto algo que también es interesante. Cuando la Academia de Bellas Artes de San Fernando encarga el catálogo, encarga a Hermosilla la obra de las antigüedades árabes, o cuando se trabaja sobre otros elementos del pasado medieval, fundamentalmente iglesias, catedrales, se está dando la preocupación de la conservación. Esto va a tener ya, se va a pautar ya a partir de la primera mitad del siglo XIX en Europa, y se van a crear las primeras teorías sobre la restauración, que van a ser además aplicadas a ese pasado medieval. Ustedes aquí están viendo Víctor Hugo y sus polémicas con Lassault y Viollet-le-Duc acerca de la restauración en cuanto a la unidad de estilo, o dejar a los edificios como en su estado más próximo a cómo se habían encontrado, y no alterarlos, como bien conocemos que se hacía en esa época, con la creencia lógica de que se les restituía su realidad, que había protagonizado fundamentalmente la obra de Viollet-le-Duc. Bien, en esto, ¿cómo se llama la primera revista que va a tratar de esta polémica, ¿no?, de las diferentes formas de abordar el análisis? Pues los Annals Archaeologiques, una revista que va a tener un papel fundamental. Bien, esta va a ser la que va a inspirar al Boletín Español de Arquitectura, que es la primera revista donde se reivindica la utilidad de los estudios arqueológicos, pero como algo fundamental para conocer el monumento, la diacronía del monumento y el tratamiento que se le tenga que dar desde el punto de vista no solo de la investigación, sino de la necesidad de estos estudios para la práctica arquitectónica, entendida luego para los elementos de restauración. En el primer número de este boletín, un arqueólogo como considerado por nosotros, José Amador de los Ríos, reivindicaba la utilidad de los estudios arqueológicos y de su importancia para enseñar a analizar la arquitectura. Les he traído a colación esto porque esto es fundamental para entender esa idea que subyace y que es real, una arqueología que se preocupaba del monumento, no de la excavación. Pero es que el mundo medieval, a diferencia de una parte del mundo clásico, y no digamos ya de esa prehistoria que estaba avanzando inexorablemente y tomando su papel como disciplina científica, gran parte de sus elementos eran edificios construidos. Vamos a ver que esta va a ser algo que luego se va a recuperar y va a constituir, a partir de los años 80 del pasado siglo, uno de los elementos más potentes que la arqueología hoy da a el análisis patrimonial. Bien, como fruto precisamente de la regencia de María Cristina, el comienzo también de esa reivindicación de la burguesía liberal sobre el pasado, se van a crear diferentes instituciones. 1844, la Comisión Central de Monumentos Históricos Artísticos, donde ya se habla, posiblemente
parece ser que el que redactó la memoria era el propio Amador de los Ríos, de la importancia de los estudios arqueológicos de la Edad Media, con un párrafo que a mí siempre me gusta mucho citar y que además es muy interesante. Dice: se ha reconocido que a esta grande época, la media, oculta hasta nuestros días entre las tinieblas y vistas con amargo desdén por los hombres dotados de otros siglos, debían referirse los trabajos más importantes de la historia y la arqueología cristiana. La arqueología de los tiempos medios ha venido a suplantar a la arqueología pagana. En cualquier caso, era una reivindicación de una realidad sobre la necesidad de ese pasado medieval y la importancia de ese pasado medieval que se daba en aquella época. La Escuela Superior de Diplomática en 1856, también incorporada dentro de sus planes de estudio, ese estudio medieval, y cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional en 1867, esta es una imagen del Casino de la Reina, en su primera sede, donde la he traído aquí a colación por la importancia que se le va a dar a la sala arábiga y mudéjar, ¿no? Otro elemento también recurrente. Bueno, dentro de ese proceso de sistematización a la forma que ya, a la manera que ya se había hecho en Francia, tiene también especial importancia la obra de Manuel de Asas y Ereño cuando hace el álbum artístico de Toledo en 1848. Esta es la primera vez que se sistematiza el arte visigodo y la arquitectura visigoda. Se le da digamos, carta de consideración, creando ya una tipología que sirva de referencia a este periodo. Otro elemento más. Unos años después, no voy a extenderme, el hallazgo del tesoro de Guarrazar, con todos los avatares que supone, venta a Francia, por cierto, venta legal, pero en fin, la polémica que creó, pero cómo esto se convierte una vez más y vuelve a mí este tema recurrente en un elemento fundamental para comprender por qué lo visigodo, por qué ese arte latino-bizantino, como estaba diciendo Amador de los Ríos cuando escribe el catálogo, la monografía sobre el tesoro de Guarrazar, por cierto, siguiendo una de las denominaciones que Asas y Ereño había explicitado en su libro, le da importancia. Y, evidentemente, esto queda figurado, ¿no?, la importancia también del tesoro de Guarrazar en este magnífico cuadro y una de las cumbres de la pintura histórica española, donde se ven reproducidos los elementos del tesoro de Guarrazar en este tema sobre la conversión de Recaredo al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo. Pero no quedaría cojo esta disertación si no habláramos de la Institución Libre de Enseñanza, de la Institución Libre de Enseñanza, que va a tener una importancia capital a partir de su fundación en 1876 en la generación de una visión también sobre el mundo medieval. Evidentemente, la introducción del discurso científico positivista europeo, influencia del discurso inglés y centroeuropeo, pero también cómo van a influir en los padres, en el padre el apóstol de la Institución Libre, Francisco Giner de los Ríos, Juan Facundo Riaño, arabista de formación inglesa, que es uno de los que va a introducir la temática arábiga, como se decía entonces, en el tema de los estudios del medievalismo español. En ese sentido, bueno, les tengo que decir, Francisco Facundo Riaño estaba casado con la hija de Pascual de Gallangos, uno de los fundadores del arabismo, y de hecho ya en esta época hay que hacer referencia a cómo se crean dos cátedras de estudios arábigos, una en 1843 en la Universidad Central de Madrid, que la va a dirigir Julián Rivera, y otra en la Universidad de Granada por Pascual Gallangos, que viene a ser también el inicio de una reacción a la interpretación orientalista del arabismo
que se había producido del pasado árabe, como se decía entonces, en España, y que va a sentar el inicio de los estudios sobre, digamos, con otra línea interpretativa que acabará también en una fructífera polémica frente a las posiciones orientalistas y del arabismo internacional sobre España, y de hecho pasarán a llamarse los estudios, pasarán de estudios arábigos a estudios de la España o estudios hispano-musulmanes, que es la reivindicación precisamente del nacionalismo español, de darle también un carácter nacional, ojo, que tenga una especificidad propia y que le distancie de ese mundo islámico más general del que un país con evidentemente una tradición europea quería también reivindicarse como un elemento de clara diferenciación de esa consideración del otro con el que nuestros científicos de la época venían considerando que se había interpretado hasta entonces. Bueno, la Institución Libre de Enseñanza tiene un papel también fundamental en la creación de todo un entramado científico en el cual voy a referirme solo a lo medieval, va a ser también determinante. Y en esto pues les quiero recordar, y una vez más, la asociación de lo medieval a el ámbito de la restauración y de la arquitectura, lo que decía Leopoldo Torres Balbás en 1933 de Francisco Giner de los Ríos, ¿no?, que es además un defensor de las teorías conservacionistas en contra de las restauraciones monumentales de estilo a la francesa. Pero bueno, Torres Balbás, gran parte del concepto moderno español de la restauración de monumentos antiguos arranca de ese foco cultural de la Institución Libre de Enseñanza fundada por Giner de los Ríos. Evidentemente, esto nos hace entender la importancia de los institucionistas, Manuel Gómez Moreno, la importancia también y la relación con todos los planteamientos sobre la arquitectura y la restauración medieval de John Ruskin, y a partir de ahí Manuel Gómez Moreno, la Junta de Ampliación de Estudios, Ricardo Velázquez Bosco como continuador y además uno de los primeros arqueólogos sobre Al-Ándalus que tenemos. Todo ello confluirá en Leopoldo Torres Balbás, uno de nuestros mejores arquitectos, uno de los personajes determinantes también en la creación de la Carta de Atenas, ese primer código sobre la restauración que se va a producir en Occidente, arquitecto conservador de la Alhambra y además también una persona interesada por esa interpretación arqueológica y estratigráfica de los edificios y además ampliándola con esa magnífica crónica arqueológica de Al-Ándalus que publicó en las revistas de Alcántara. Mientras tanto, aquí tienen una imagen de la historia de España de Modesto de la Fuente. Lo visigodo seguía siendo, a través de hallazgos casuales, la famosa fíbula visigoda acerca de Calatayud, craso error, porque es la fíbula que está aquí en este museo de Alovera, Azuqueca. Y con ello entramos también en cómo ya comienza a desarrollarse excavaciones en yacimientos andalusíes, concretamente las primeras investigaciones en 1872 en Madinat Elvira por Manuel Gómez Moreno González, el padre de Manuel Gómez Moreno, que va a localizar, hará unas excavaciones y recogerá también materiales de lo que los campesinos y algún que otro expoliador, que diríamos hoy, iban sacando, y va a darnos una de las primeras imágenes sobre una medina andalusí. Es capital la figura de Manuel Gómez Moreno. Manuel Gómez Moreno, que vivirá un siglo, entre 1870 y 1970, es una historia de esta segunda fase de la arqueología española. Es verdad
que él, desde sus comienzos con los catálogos monumentales y artísticos de España, centrados fundamentalmente en arquitectura medieval, islámica, visigoda, mozárabe, luego él posteriormente hará una reinterpretación en un magnífico libro para la época sobre la arquitectura mozárabe, pero él también va a ser un miembro de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de 1907. A partir de ahí se crea el Centro de Estudios Históricos, del que va a ser el director de su sección de arqueología. Evidentemente, Gómez Moreno, como bien sabe, se dedicó también a temas de prehistoria, protohistoria. Fue uno de los participantes en la Ley de Excavaciones de 1911 y consigue la primera cátedra de la arqueología medieval española, que es en 1913 la Cátedra de Arqueología Árabe de la Universidad Central de Madrid, que se extinguió cuando él abandonó dicha universidad. Crea además Archivo Español de Arte y Arqueología en 1925, junto con Elías Tormo, y luego es uno de los principales instigadores, y ya que estamos hablando de un momento donde ya la universidad comienza a estar presente en la arqueología medieval y en la arqueología, la cátedra de Gómez Moreno de 1913, pero la primera cátedra de arqueología en España es de 1903 en la propia Universidad Central. Y simplemente he querido también traer ya dentro de ese ámbito republicano, él como fue el encargado de llevar el crucero de la República, esa magnífica experiencia donde gran parte de la arqueología española de los años 30 en adelante, la que se exilió y la que se quedó, participaron en este crucero. Es evidente que esta dilatada vida científica produjo también una serie de procesos, y es la continuidad de Gómez Moreno en esta línea arquitectónica monumental del pasado medieval, cuando ya la arqueología se estaba dotando de unas metodologías de investigación que ya estaban entrando en España como fruto de la influencia también del historicismo cultural, de la influencia del mundo alemán, y que comenzaban en algunos elementos a dejar obsoletas algunas de las prácticas del gran Gómez Moreno, como bien se ha dicho para otros momentos e igualmente para el propio pasado medieval. En esa época también, uno de los discípulos de Gómez Moreno, uno de los grandes arquitectos españoles, Ricardo Velázquez Bosco, no les voy a hablar de todas sus obras, porque además la mayoría de sus grandes obras son anteriores a su vida como arqueólogo, y concretamente a partir de sus trabajos en la Alhambra, posteriormente el proceso de restauración de la mezquita de Córdoba, que es el que le va a hacer también llevar centrarse en la posibilidad con éxito de excavar Medina Zahara para entender las caracterizaciones del arte islámico puro, frente a esa diacronía que presentaba la propia mezquita de Córdoba. Bueno, pues en 1911, cuando él excava ya inicia las excavaciones de Medina Zahara, ya había hecho el palacio famoso de Velázquez, la Escuela de Minas, el Ministerio de Fomento, etcétera, etcétera, una serie de edificios. Bien, la excavación de Medina Zahara va a ser una excavación que va a reservar, hoy ya lo conocíamos, pero en aquella época incluso algunos todavía pensaban que era la ciudad, la primera fundación romana de Córdoba, pero va a, tener, una importancia extrema, tanto a Velázquez Bosco para sus ideas de restauración fidedigna en la mezquita de Córdoba, como para el propio yacimiento. Se van a levantar una serie de alzados, de plantas, etc. Algunas restituciones que hoy, con el paso del tiempo, sabemos que no fueron muy verídicas, y evidentemente esto ya también está lanzando una línea de estudios arqueológicos de Al-Ándalus que se va a ver abortada a partir de la Guerra Civil. Mientras tanto, desde la segunda mitad del siglo XIX, tanto desde la perspectiva de la historia como ya en algunas interpretaciones arqueológicas, lo visigodo va a ocupar un lugar central. De hecho, como eje vertebrador de la identidad hispánica y primer ejemplo de unificación nacional. Y hay
dos tradiciones historiográficas que son burguesas, la del nacionalismo liberal democrático y del nacionalismo conservador, que van a confluir en una misma línea interpretativa. Visión castellanocéntrica de la historia nacional española. Esto arranca toda una línea fecunda y no les voy a decir cómo tanto liberales como conservadores el papel de Castilla se va a sublimar y no tenemos más que, abandonando un poco un momento la arqueología, pensar también en la generación del 27, del 98, la sublimación de Castilla. Por un lado, el nacionalismo liberal democrático tendrá como eje la institución libre de enseñanza, el positivismo, Gómez Moreno, sus trabajos sobre las iglesias altomedievales, y el nacionalismo conservador, digamos que, por otro lado, se hará eco de las vertientes del nacionalcatolicismo. En el 13 centenario de la celebración del Tercer Concilio de Toledo, un joven historiador que había sido rechazado por la institución libre de enseñanza va a levantar esa bandera y va a ser uno de los grandes historiadores españoles, Marcelino Menéndez Pelayo, pero también se va a comenzar a ver ya a principios de siglo la influencia del historicismo cultural alemán, que nos va a llevar a la influencia de la excavación de necrópolis visigodas a partir de finales de los años 20, la primera Carpio de Tajo, por iniciativa, además, por subvención o mecenazgo, mejor dicho, de la Casa Real, y posteriormente los trabajos de Julio Martínez Santaolalla y sus relaciones con arqueólogos como Zeiss y Reinhardt. A nadie se nos escapa los problemas y, además, lo que esto va a suponer. Evidentemente, simplemente esto se lo pongo para recordarles, el historicismo cultural es algo que ya es dominante en gran parte de la interpretación arqueológica europea, no solo alemana o no solo pangermana, y va a ser uno de los elementos, uno de los paradigmas más longevos de la arqueología, porque de hecho todavía hoy se sigue practicando, por no hablar de todos los que estudiamos en el historicismo cultural y nos formamos, como debía de ser en aquella época y en aquella España, en estas líneas. Evidentemente, saben ustedes la relación que tiene esta arqueología de los pueblos germánicos y de las grandes migraciones de los pueblos germánicos con Gustav Kossina y su teoría de los círculos culturales. Claro, el problema es que con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista en Alemania se va a convertir en una piedra angular y además llevará a los extremos, digamos, más nocivos a la interpretación racista de ese hiperdifusionismo que va a caracterizar al historicismo cultural. Simplemente les he traído esta imagen porque aquí se ve una visita de caudillos nazis a unas excavaciones arqueológicas. Este personaje que está aquí es Reinhardt, uno de los arqueólogos que luego trabajará en España. Fíjense en esta esquematización de la cruz gamada, que no deja de ser también elementos de apliques que aparecen en las vestimentas de estos germanos, exposiciones de arqueología, y una persona de triste recuerdo, siniestro, por lo que supuso para millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, pero también para la arqueología, que es Himmler, al que ven aquí, y con el que estableció una relación muy estrecha Julio Martínez Santaolalla, y que va a ser la persona que va a sistematizar por primera vez la arqueología visigoda desde unos planteamientos científicos basados en excavaciones arqueológicas. Una de las críticas que Julio Martínez Santaolalla y todo el grupo de la Sociedad Española de Antropología hacía precisamente a los institucionistas o al grupo del Centro de Estudios Históricos, Gómez Moreno, etcétera, etcétera, era su falta de metodología arqueológica. Es evidente que la tenían, hicieron además, supusieron un avance para
toda la investigación del periodo y creó una cronotipología del pueblo visigodo en 1934, que es esta que ven aquí, ¿no? Hasta la llegada del reinado de Eurico, la época de la migración a la península desde Eurico hasta Suintila, y luego el pruebo bizantina, y con una interpretación que hoy pues no se nos antoja singular, y es como a partir de la conversión de los visigodos al Tercer Concilio de Toledo cambia todos los elementos de indumentaria. O como le preguntábamos nosotros a una profesora en esa época, yo estudié la arqueología visigoda con este paradigma, decía, o sea que se convierten al cristianismo y se cambian los cinturones, ¿no? Era el elemento que nos podía sorprender, pero que entraba dentro de las líneas interpretativas del historicismo cultural. Evidentemente, hubo un gran apoyo después de la victoria franquista en la Guerra Civil de la Alemania nazi a la interpretación. Se hizo un elemento casi definitorio de la arqueología, la investigación de los visigodos, la investigación como dirían, y esto sí que es un elemento que a mí muchas veces me ha producido curiosidad, ¿no? Nuestros arqueólogos vencedores, reivindicadores del imperio, hablando luego en sus artículos de los nuevos señores de España, los visigodos, germanos, claro, la imagen ya se imaginan ustedes por dónde va, o como decían también en otros, ¿no? El estudio de la relación de la raza dominante de los nuevos señores de España y su relación con la raza aborigen, ¿no? A su vez reivindicaban el imperio o la cultura del vaso campaniforme, el imperio del vaso campaniforme. Esta situación paranoica no deja de ser interesante, aunque miren a Santa Olalla siempre que aparece con una foto con Hitler en una actitud de sumisión. No les voy a hablar del viaje de Himmler a Toledo cuando las autoridades le querían enseñar el Alcázar y él al final se enfadó porque él iba a llevarse la mesa de Salomón, que todo el mundo sabía que estaba en la judería de Toledo, y se fue de España sin la mesa de Salomón, sin el Santo Grial de Montserrat, y no pudo ir a por las calaveras de cristal a Canarias porque se lo desaconsejó el servicio secreto alemán por un posible atentado británico. Pero con cualquier caso ya tenemos la implantación del mundo visigodo, donde debería de estar en Castilla. Las necrópolis visigodas lo marcaban así. Y esto ha sido un paradigma que ha durado, pero hasta hace relativamente poco, y sigue vigente. Ahora bien, no me voy a detener, simplemente marcarlo. Ya les puedo decir que eso sí, unas excavaciones estupendas, pero se descontextualizó el material. Solo se estudiaron los elementos de ajuar que tenían, tal y como se decía en aquella época, una seria filiación germánica. El resto, que podía ser hispano-romano o bizantino, se dejó sin estudiar, con lo cual, evidentemente, se pervirtió notablemente la interpretación de ese pasado. Bien, entre 1940, 41, 42, 43 se crea el Instituto Arqueológico del Imperio Alemán en Madrid, Reinhard, toda una interpretación dedicada a este pangermanismo y a demostrar a estos nuevos señores de España. ¿Qué sucede en el año 44 para que veamos que decrecen las subvenciones y las excavaciones de necrópolis visigodas? Notablemente. Hombre, yo que estoy ahora en ello, claro, he pensado, y esto lo digo de forma retórica, ¿qué sucede? Pues sucede Stalingrado, sucede el desembarco americano en Argelia y en el norte de África. Suceden muchas cosas. Sucede que el régimen se está dando cuenta que sus aliados van a perder la guerra y hay que reorganizarse. Los sectores de Falange pierden poder, Martínez Santaolalla va a perder poder, van a entrar sectores ligados también a Acción Católica en el gobierno, y hay un último intento por mantener, desde mi opinión, el paradigma visigodo, pero hay que resignificarlo.
Y entonces, gracias a las sugerencias a Martínez Santolaya de otro camisa vieja, compañero suyo, Laina Serrano, deciden comenzar a excavar donde Juan Catalina García López, hacía ya prácticamente 40 años, había situado la ciudad de Recópolis. Y se lo encargan, eso sí, aunque no era del gusto de Martínez Santolaya, pero Laina Serrano le impone que sea Juan Cabré, uno de los arqueólogos más reconocidos de la época, el que inicie las excavaciones. Se excava durante los años 44-45, se descubren restos de unos edificios verdaderamente espectaculares. En el año 47 muere Juan Cabré y se abandona también esa parte de la arqueología visigoda. No era cómoda ya la arqueología visigoda, no era cómoda. Los derroteros eran por arqueología paleocristiana, arqueología cristiana, y de repente el mundo visigodo se convierte en algo tabú, que es lo que nos hace que cuando nosotros estudiábamos, y al final, en la segunda mitad de los 70, siguiéramos estudiando el mundo visigodo con los planteamientos científicos de las cronotipologías de Martínez Santolaya, etcétera, etcétera. No deja de ser un tema interesante. Es verdad que va a haber una serie de figuras, como Pere de Palol, que van a mantener el estudio de la arqueología cristiana de la España romana, el estudio del mundo visigodo desde otros planteamientos. Tiene un artículo muy interesante sobre la demografía en los años 70, calculando cuántos visigodos, cómo podía ser la relación, pero están en otra línea de trabajo, pero absolutamente muy minoritaria, cómo le había sucedido al resto de la arqueología medieval desde el final de la Guerra Civil. La arqueología medieval ya no es un objeto prioritario, la interpretación medieval descansa en las fuentes escritas. Los años 60 van a ser el comienzo de los primeros balbuceos de reivindicación de una línea de trabajo, pero ya que era también, formaba parte de la historia de la arqueología española, pero con nuevos planteamientos, dado la gran importancia que ya tenían los estudios de arqueología medieval en Francia, en Inglaterra, en Alemania y cómo luego iban a adquirir en la siguiente década en Italia. Tenemos la figura de Juan Zozaya, Stabel Hansen, además conservador y subdirector de este museo durante mucho tiempo, que en las décadas de los 60, a finales de la década de los 60, va a sacar una serie de artículos, entre otros un mítico artículo en el Congreso Arqueológico Nacional de 1968, tratando de arqueología medieval, algo que, por cierto, no existía. No existía porque todo lo que aparecía en las excavaciones de la arqueología de entonces eran los famosos revueltos medievales. Eran todos revueltos medievales, ¿no? En fin, un tema interesante también. Pero bueno, es uno de los iniciadores de esa línea, en este caso de reivindicación del pasado de como todavía entonces se llamaba el mundo hispano-musulmán. También hay que recordar a Alberto del Castillo, alumno de Bolgimpera, aunque él participó en la Guerra Civil en el bando franquista, lo cual le provocó pues, la separación de su maestro, pero una persona que al final de su vida se volvió a la arqueología medieval y con criterios estrictamente de arqueología. Las excavaciones que hizo de reivindicar los comienzos de la Alta Edad Media y del mundo feudal para su momento fueron ejemplares, y es otra de las dos personas, junto a Juan Zozaya, que verdaderamente pues, nadaron únicamente en un mar de arqueología clásica, de prehistoria, de forma hegemónica. Posteriormente le sucedería gente más joven como Luis Caballero, que desarrolló unos magníficos trabajos de interpretación que desembocaron en una tesis doctoral sobre la iglesia de Santa María de Melque, que es un poco uno de los elementos de eslabones de unión junto con el propio Juan Zozaya con ya la última fase de lo que he venido a ver aquí, de lo que he venido a hablar aquí, y es la reivindicación y el proceso de consolidación de la arqueología medieval en España, los años 80 del pasado siglo, o mejor dicho, los años del 75 al 80. ¿Y por qué les digo eso? Pues porque, mire, en el año 75, esto simplemente es cronológico, yo empecé la carrera. Y nosotros
queríamos hacer arqueología medieval. Y claro, nuestros profesores, en mi caso en la Autónoma, nos decían que eso era muy difícil, a pesar de que la Autónoma era la única universidad que tenía una asignatura de arqueología paleocristiana y visigoda y otra asignatura de arqueología hispanoárabe. Junto con Granada, Barcelona, quiero decir, había 5 universidades en España que dieran una asignatura de arqueología medieval. El resto era algo que, como a mí se me dijo una vez, desengáñese, doctor Olmo, la arqueología ha sido, es y será Grecia y Roma. Lo otro es prehistoria y lo demás, historia medieval o historia del arte. Bueno, este era el planteamiento. Bueno, llega la democracia, llega también una resignificación y llega también una visión por parte de la gente joven de reivindicar otra historia y otra arqueología. Y había una gran carencia, sobre todo, no era solo la arqueología visigoda, era Al-Ándalus. Nadie nos explicaba la historia de Al-Ándalus. Y aquello fue un elemento de reivindicación. Bien, con eso llegamos a 1981, cuando Ricardo Izquierdo Benito, un joven profesor del Colegio Universidad de Toledo, convoca una reunión de arqueología medieval y, ante su sorpresa, llega a Toledo gente de toda España, de Cataluña, de Galicia, de Andalucía y tal. Incluso se da la posibilidad de seguir haciendo reuniones, pero ya que habían tenido que ir todos por Madrid y hacer transbordo para Toledo, se ofrece Toledo. Y todos nuestros colegas, yo ahí ya estaba en aquella reunión, y todos nuestros colegas nos dicen que no, que mejor Toledo. Que mejor Toledo porque Madrid tiene unas significaciones, estábamos en un momento de reivindicación autonómica, etcétera, etcétera, y no piensen solo en nuestros colegas catalanes, eran todos, nuestros colegas andaluces, ¿no? Se sentían más cómodos en Toledo. Pero bueno, el éxito de eso motivó que al año siguiente se fundara la Asociación Española de Arqueología Medieval con una clara, digamos, misión, reivindicar una arqueología medieval española, reivindicar su inserción en el mundo académico y además servir como elemento de difusión de esta arqueología naciente. En 1983, esto no se cita mucho, pero es fundamental, el Congreso de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental, que va a significar la llegada a España, a Toledo, de investigadores de toda Europa y de Estados Unidos. Allí pudimos conocer a Philip Barker, a Charles Redman, a Ricardo Frankovich, a Marielle d'Archimbault, a Peset, a toda la pléyade de la arqueología medieval europea. Y, como luego me diría a mí unos años después Ricardo Frankovich, y nos dejasteis fascinados. Era un congreso donde la media de edad de los intervinientes españoles no superaba los 25 y 26 años. Yo luego le decía, bueno, ¿y qué más? Dice, bueno, científicamente... Claro, ese era llegamos con nuestras prácticas histórico-culturales, nuestras tipologías de cerámicas, nuestras sesudas reflexiones sobre si la cuerda seca parcial era antes que la cuerda seca total, y esto además era un objeto, digamos, de lucha enconada entre lobbies que se iban creando, y eso les parecía, bueno, pues simpático, ¿no? Luego les oíamos a ello y veíamos que otra arqueología también se estaba posibilitando. Es verdad que, como recordaba el otro día otro colega mío, también nos estábamos preguntando cuál era la función social. Estábamos constreñidos entre una práctica académica que nos había dirigido por esos caminos y una curiosidad que nos había llegado a leer cosas que se escribían fuera. Y uno de nuestros paradigmas eran los diáloghi di arqueología, italianos, publicados por el Instituto Gramsci en Roma, y además uno de los grandes revistas de arqueología teórica en aquella época. Por cierto, hoy muy olvidada en todas las interpretaciones historiográficas, que como dominantemente son anglófilas, pues nunca se habla de algo que a mí me consta, porque me lo dijeron, que muchos de los arqueólogos ingleses aprendieron mucho de diálogo y de arqueología, y es un elemento
momento, que tiene que ver con una cierta dialéctica científica también norte-sur. Ahora bien, el momento fundacional realmente es 1985, el primer Congreso de Arqueología Medieval en Huesca. Ese congreso va a tener una importancia extrema porque nos juntamos 500 personas, casi 500 personas, que tuvieron, muchos de ellos, que buscarse los alojamientos en Zaragoza, en Jaca, o sea, pero era, y sobre todo, y ahí sí que les tengo que decir, que no superaba la media de edad los 27 años, incluyendo a los 6 o 7 grandes arqueólogos ya mayores que fueron, como Manuel Riu, Gratiniano Nieto, los propios... y luego la capa intermedia, esos conservadores de museos en los que se había visto refugiada la arqueología medieval, como Juan Zozaya, Guillem Rosselló o el propio Manuel Casamar. Ese congreso es absolutamente fundacional, no solo porque es el primero, es la primera vez que 400 personas que queríamos hacer arqueología medieval nos unimos. Nos unimos, por eso les decía que ya somos objeto de historiografía, porque ahora cuando nos hablan y leemos sobre el primer congreso de Huesca, nosotros, si supierais, porque nos unimos por amistad, por intereses, por líneas de interpretación ideológica, por la necesidad de crear algo diferente. Un congreso muy útil también para un profesor universitario, ese sí, mayor, pero que captó eso y luego lo supo plasmar en un libro también capital, el de Miquel Barceló, Arqueología medieval en las afueras del medievalismo. Bueno, yo ahí quiero decir que ese es un libro que devoramos todos con ansia, pero que en eso estoy de acuerdo con Juan Antonio Quirós, se quedó fuera, era arqueología medieval en las afueras del medievalismo y en las afueras de la arqueología, porque evidentemente la situación no era muy halagüeña desde el punto de vista de la estructura académica. También esto va a suponer el inicio de esa pujante joven arqueología medieval en los inicios del diálogo con las otras arqueologías. Y para eso, Gonzalo recordará los diálogos de arqueología espacial de Teruel, donde llegaban arqueólogos medievales a hablar de todas estas cosas que en esos momentos estaba hegemonizando y desarrollando el campo de la prehistoria. De hecho, hoy creo que acertadamente se dice que los dos grandes colectivos de empuje teórico en la reciente arqueología española han sido fundamentalmente los prehistoriadores y luego la arqueología medieval. Ahora ya también se está uniendo la arqueología clásica, pero es algo mucho más reciente y forma parte de toda esa historia. Eso dio lugar al nacimiento de revistas, la primera de ellas, el Boletín de Arqueología Medieval de la Asociación Española, el segundo, Arqueología y Territorio Medieval, quizá la revista más influyente en cuanto a arqueología medieval en España, también posteriormente, más recientemente, Debates de Arqueología Medieval, y ya muy reciente, Arqueología Medieval, una revista catalana de arqueología medieval que tiene además un elemento muy interesante. Mientras que las otras vienen del mundo de la academia y de profesionales, tanto conservadores de museos como profesores universitarios, el Boletín de Arqueología y las otras dos del mundo universitario, Arqueología Medieval, la catalana, es una iniciativa del mundo de las empresas de arqueología catalanas, lo cual además es interesante. Y tengo que citar aquí Arqueología Medieval, la revista portuguesa, porque ahora la península ibérica somos dos estados, pero en el mundo medieval esto tiene diferentes, y ahí escribimos unos y otros como en todas ellas. Y si tenemos que hablar de eso, pues de Arqueología Medieval. Arqueología Medieval, una revista que siempre ha atendido las publicaciones de los españoles y que tiene que ver con algo que también caracteriza a la arqueología medieval, y es su proceso de internacionalización a partir de los años 90. A partir de los años 90 se abre a la arqueología medieval española. Es verdad que ya teníamos a
algún arqueólogo medieval que lo había practicado en el Instituto de Arqueología Alemán, pero sobre todo a los arqueólogos de la Casa de Velázquez, ¿no? Evidentemente, en ese proceso formativo de la arqueología medieval y sobre todo en lo que se refiere al Andalus, la figura de Pierre Guichard es un referente. En esa práctica histórico-cultural, la publicación en 1974 del libro Al-Ándalus, estructura antropológica de una sociedad islámica, fue un revulsivo para la futura orientación de los trabajos del mundo andalusí. Y, por supuesto, además de ellos, otros arqueólogos como André Bazzaná, Patrick Cressier, que también desarrollaron una longeva interpretación, y algunos de los elementos de colaboración pues es la serie Castrum de arqueología medieval, ya con muchos volúmenes, donde ha habido un fecundo debate. Pero quizá fue trascendental el primer Congreso Hispano-Italiano de Arqueología Medieval, y de eso sé que los hablo porque fui protagonista. Esto fue en una discusión en casa de Ricardo Frankovich, un debate, y pensamos, ¿se podría hacer una reunión España-Italia? Ricardo Frankovich era un convencido de la necesidad de articular vínculos de trabajo en el mundo mediterráneo. En el mundo mediterráneo, que tenía unos elementos de variabilidad diferentes a lo que podía ser la arqueología medieval centro y europea. Y bueno, pues ahí empezó. A la semana siguiente de esta charla fuimos al convenio de Spoleto, y en una comida allí con Chris Wickham y Richard Hodges, que simplemente escuchaban, pero donde estaba Antonio Malpica y Vicente Salvatierra, ya decidimos cómo se podían organizar. Y de eso fue el primer Congreso de Arqueología Medieval Hispano-Italiano, que ha sido fundamental. Gracias a ellos iniciaron una serie de lazos científicos y también personales y de amistad que tienen que ver con un elemento fundamental de la arqueología. Los italianos nos podían dar elementos metodológicos, elementos teóricos. Al final, la arqueología medieval española fue creciendo y configuró un propio campo de estudio con métodos y un elemento singular y referente en el Mediterráneo, y me estoy refiriendo al Andalus como un elemento de investigación. Y aquí simplemente, bueno, les pongo la figura de Ricardo Frankovich, en cuya universidad, en cuyo departamento se gesta uno de los instrumentos metodológicos y conceptuales más importantes de la arqueología medieval europea, italiana, por supuesto, y española. La arqueología de la arquitectura, que es la aplicación del método estratigráfico al estudio de los edificios a partir de la arqueología medieval. ¿Por qué nace esto de la arqueología medieval? Porque nosotros tratamos con edificios que tienen subsuelo, pero que tienen elevado. Y si estábamos estudiando estratigráficamente el subsuelo, eso se podía proyectar y continuar, además de que ya Harris lo había insinuado en su propio libro. Bien, por tanto, el más poderoso instrumento analítico que la arqueología aporta al campo de la intervención en el patrimonio histórico. Y la aplicación del método estratigráfico a los edificios, ¿con objeto de qué? De conocer su secuencia histórica. Partimos de esa realidad, y que esto es una evidencia. Todos los edificios están pluriestratificados. Por tanto, se les podrá aplicar una lectura estratigráfica. Entonces, esta consideración del edificio como un espacio histórico pluriestratificado rompe uno de los grandes axiomas de la interpretación, en este caso de nuestro pasado medieval, pero extensible a cualquiera, y es la tipología. Esto es del 1, esto es del 2, esto es del 14, esto se tira y es del 16. No, a lo mejor es del 1, del 2, del 13, del 14 y del 16. Y tiene una historia, y tiene una diacronía. Bien, este elemento no solo es fundamental desde el punto de vista de la interpretación histórica, sino que ya trasciende la arqueología medieval, hoy se aplica, y también en España, a la arqueología clásica, a la arqueología protohistórica, a la arqueología general histórica, pero es un elemento que ha trascendido y se ha devenido también en un elemento de interpretación de la ciudad como espacio pluriestratificado. Se pasa de la unidad estratigráfica y la unidad estratigráfica muraria, los elementos mínimos de interpretación de una excavación en un edificio, a la unidad estratigráfica urbana,
y a partir de ahí se hace la estratificación. Así se hizo el Piano Regolatore di Roma, y ahí sí se salta el proyecto de centro histórico, que esto sí que es un elemento que aporta la arqueología medieval, saltar del centro histórico a la ciudad histórica, aquello que queda fuera de los llamados centros históricos que responden a realidades generalmente como muy tardías bajo medievales, y desde luego les puedo asegurar que desde el siglo XV ha habido historia, y ha habido modelos sociales y modelos urbanos y modelos de actuación productiva, etcétera, etcétera. Bien, de ahí se genera el concepto de carta de riesgo y luego de carta de potencialidad urbana, otro de esos elementos, y a partir de ahí se considera el elemento urbano un elemento fundamental. Si tienen ocasiones de consultar el Piano Regolatore di Roma del año 2000, es un elemento ejemplar de la consideración que desde la arqueología se ha aportado al urbanismo, porque los arqueólogos y los medievales lo reivindicamos, hacemos urbanismo. No somos un objeto que hay que poner por necesidades legales sino que también participamos en el debate de historia de la ciudad. Tanto es así que les vengo a enseñar ejemplos de cómo la arqueología de la arquitectura se ha aplicado a magníficos espacios productivos como las Salinas de Añana, donde se pasa a esta realidad y donde además hoy, gracias a esa rehabilitación y esa recuperación arqueológica, hoy ese pueblo tiene paro cero y además se está produciendo, si van ustedes al centro de interpretación, tiene 60 estrellas Michelin, ¿no? Porque los principales chefs compran Sal de Añana, un pueblo que hace 15 años estaba deshabitado con unas salinas. Pero aquí se empezó por hacer un estudio estratigráfico de arqueología de la arquitectura, que nos entra en otro de los elementos actuales de la arqueología que ya ha superado, no la medieval, toda esas limitadas entidades que son los yacimientos arqueológicos, y nos hemos integrado en el estudio del paisaje, que no puede ser de otra forma, dónde se produce, dónde se altera, dónde se trabaja, dónde se organiza. Y así tienen, por ejemplo, dentro de la arqueología medieval agraria, estos magníficos estudios de terrazas y de campos de cultivo que ha hecho el equipo del INCIPIT en Galicia, donde ya tenemos la constatación de que una parte importante del paisaje de terrazas gallegas se origina a finales del siglo VI, principios del VII. O aquí tienen, en esta zona, un campo de cultivo también de época alto medieval. Evidentemente no les puedo, porque además ya se me ha acabado la hora, no les puedo hablar de mucho más, pero la arqueología agraria en el mundo medieval, con los equipos de la Universidad del País Vasco, con los trabajos que se están haciendo también de espacios irrigados, aquí, los 10 segundos que le iba a dedicar. En Recópolis también tenemos temas de sistemas agrarios fosilizados, posiblemente de la propia época visigoda, que les voy a hablar de los espacios irrigados, de la consideración de uno de los grandes monumentos que nos ha dejado Al-Ándalus, las huertas. Las huertas, cómo se están estudiando diacrónicamente. Aquí tienen una huerta, veamos, una de las huertas periurbanas de Valencia, la acequia de Favara, de los Jaguara, de las tribus bereberes del norte de África, y cómo de su origen a principios del siglo IX pasamos a una situación densificada también por el aprovechamiento que las estructuras feudales van a hacer de este tipo de paisajes, que hoy ya por procedimientos radiocarbónicos ya se están empezando a datar también muchos de estos sistemas irrigados, y parece que los más antiguos están entre finales del 8, principios del 9, la implantación de Al-Ándalus. O el tema también, para cerrar, de la arqueología altomedieval, una arqueología que había seguido el estudio de las iglesias altomedievales, de las necrópolis, de las ciudades, pero una arqueología que, gracias a la arqueología, en este caso de intervención, como fruto de los grandes desarrollos urbanísticos y de infraestructuras que tuvimos en los años 90, ¿se acuerdan? Fuimos una gran potencia económica mundial y tuvimos un gran desarrollo, y esto provocó que se hicieran muchas excavaciones arqueológicas y mucha desaparición también de patrimonio.
Pero fue un elemento fundamental esto porque contribuyó a visibilizar a un importantísimo sujeto histórico que hasta entonces había permanecido oculto y no visible para la arqueología, el campesinado. El 85, el 90% de la población, en época, bueno, estoy hablando de época medieval, pues en época medieval. Evidentemente, con eso se ha desarrollado todo un fecundo debate sobre el campesinado y hoy el campo de trabajo es el campo del paisaje. Ese espacio donde están contextualizados espacios productivos, espacios de hábitat, aldeas campesinas, poblados campesinos, granjas de élites locales, asentamientos en altura de nobleza local, ciudades donde se expresa la aristocracia con sus diferentes niveles de variabilidad, elementos que tienen que ver también con todos los sistemas de producción, los tipos de cereal, los cambios que puede haber. Todo esto, ¿por qué puede ser? El cambio climático. La arqueología se construye desde la contemporaneidad. Y las fuentes escritas nos estaban hablando que desde finales del VI hasta el VII hay pandemias, hay pestes negras, hay sequías, hay inundaciones, hay plagas de langosta, hay todos unos elementos que hoy podemos estar también leyendo gracias a indicadores que nos están anunciando otra de las líneas, el cambio climático. El cambio climático como un elemento también fundamental. Por tanto, el estudio del paisaje. El estudio del paisaje entendido como espacio socialmente concebido y, por tanto, como un espacio histórico donde la materialidad tiene mucho que decir a partir de todo lo que les he venido a comentar y de lo que me callo, que sería cuál es el futuro de la arqueología medieval. Bueno, yo soy optimista. Yo creo que el futuro de la arqueología medieval, viví tiempos duros, sigo viviendo tiempos duros. Creo que nuestros porcentajes de profesores en la universidad son absolutamente ridículos en el contexto, ya que somos europeos, en el contexto europeo, en el contexto español. Los lobbies universitarios también son poderosos, no hay que echar siempre la culpa a otros, pero evidentemente cada vez hay más gente. Lo cual, por otro lado, nos lleva a otro tema que bien conoce Gonzalo, y ¿es necesaria una arqueología medieval, una arqueología histórica, una arqueología prehistórica, una arqueología cronológica? Yo creo que sí, pero evidentemente ahora uno de los elementos más fascinantes que tiene la arqueología medieval y todas en sí son las sinergias entre todos los que trabajamos, porque las investigaciones, las líneas de interpretación teórica, las líneas de aplicación metodológica, de nuevas tecnologías, de nuevas preguntas que nos hacemos son absolutamente transversales. Y a pesar de que estemos en un país donde, siendo la segunda potencia arqueológica mundial en cuanto a riqueza de patrimonio, la arqueología dista mucho de estar al mismo nivel que cualquiera de los países que nos rodea, y digo cualquiera de los países que nos rodee, excepto por razones obvias y no, por supuesto, de consideración del otro, los del sur del Mediterráneo, yo creo que se avecinan afortunadamente tiempos convulsos. Lo decía el otro día en otro tipo de acto para la universidad, para la investigación, y de esa convulsión pueden salir cosas muy buenas, muy interesantes y muy productivas, como salieron a finales de los 70 y en el año 81, 82, 83, para la arqueología medieval, gracias a lo cual estamos gente como yo y otros muchos compañeros que espero que se sientan representados por mí hoy hablándoles de una historia, les aseguro que ha sido de forma muy breve, pero siento también el tiempo de más que he empleado. Pues muchas gracias.